Bienvenidos a Energía de Movimiento, el podcast donde hablamos de energía, pero no en teoría, sino en acción, que la energía va más allá de la electricidad, es la fuerza que nos impulsa a innovar, a crecer y a cambiar realidades. Acompáñanos a conversar con esas personas que a través de su pasión logran construir y crear sin límite. Escuchemos juntos esas voces que pondrán tu energía en movimiento. Bienvenidos a Energía de Movimiento, el podcast de ERCO donde hablamos con personas que desafían los límites y le ponen energía a todo lo que hacen. Hoy estamos con Oscar Durán. Él es experto en inteligencia artificial, pero yo creo que más allá de inteligencia artificial es en la capacidad de las empresas de darle herramientas a las empresas para que puedan utilizar la inteligencia artificial para ser más productivas. Y son algunas de las cosas que vamos a hablar hoy. Entonces, primero que nada, Oscar, bienvenido a este espacio. Esperemos que sea una conversación interesante y productiva para mí, productiva para vos y productiva para todas las personas que nos escuchen. Seguro. Muchas gracias por la invitación, Juan, y nada, feliz de estar acá conversando. Perfecto. Bueno, entonces arranquemos. Yo tengo varias preguntas que probablemente no vaya a hacer ninguna porque a mí me van surgiendo y la vamos sacando para que sea más interesante, pero inicial, esto sí es importante. Contanos un poquito de vos, como tu carrera, qué has hecho, cómo llegaste hasta acá y qué digamos, experiencia o qué tema es el que más te interesa ahora y donde querés que profundicemos acá en el De una, súper. Bueno, pues yo soy Oscar, soy santandereano, pero llevo muchísimos años viviendo en Bogotá, pues ya casi 20 y pico de años viviendo en Bogotá. Me fui a Bogotá detrás de la que hoy en día es mi esposa. Sí. Y ahí hay como medio una historia rara porque yo empecé trabajando en banca de inversión, pero a mí nunca me gustaron las finanzas. Y trabajé 5 años en banca de inversión, entonces comprando y vendiendo compañías, haciendo modelos financieros, y a los 5 años dije, no más, esto no es lo que me apasiona, no es lo que me gusta. Y ahí arranqué una carrera en Product Management y como en productos digitales y transaccionales, que fue como mi aproximación a la tecnología. Yo soy administrador, yo nada que ver con tecnología, pero siempre pues, me gustó mucho como curiosear con tecnología. Y bueno, ese soy yo, me encanta el fútbol, hincha del Atlético Bucaramanga, tengo un hijo de 10 años, y pues nada. Vení, ahí tocas un tema importante, que trabajaste en banca. De esos 5 años, ¿qué crees que sacaste? Como decir, esos dos temas me parecen súper importantes de banca que aplico hoy, porque Ajá. Obviamente hay mucha experiencia en banca, uno conoce Sí. muchos sectores. Sí. O sea, ¿qué sacaste de esa experiencia en banca? Yo creo que hay dos cosas. Uno, el relacionamiento, Sí. que evidentemente yo a los 21 años me sentaba con los CEOs de las compañías más grandes de Colombia, y eso hoy en día me ha ayudado muchísimo, no solamente para mi empresa, sino pues para muchas cosas y actitudes que uno aprende de esas personas. Y dos, yo creo que la estructura de pensamiento. Yo cuando uno trabaja en banca de inversión, eso que tú decías de hoy estás viendo una compañía de energía, mañana estás viendo una constructora, pasado mañana estás viendo un retail, entonces empiezas a entender cómo estructurar el pensamiento para hacer cosas realidad y para tomar decisiones. Yo creo que esas dos cosas fueron fundamentales. Entonces, ahorita, esa estructura de pensamiento, yo lo estaba hablando mucho con el equipo y es lo que tenemos que tratar de hacer en la compañía hoy es traducir todo lo que hemos hecho y traducir cómo hemos hecho las cosas en un modelo que se pueda replicar, como un modelo operativo. Sí. Entonces, ahorita lo conecto con el podcast, pues con Mentes Creadoras, que es tu podcast. Y es, cuando has entrevistado a las personas que has entrevistado, ¿crees que has encontrado como una tendencia de que tiene un modelo operativo, que tiene una forma muy estructurada de hacer las cosas? O sea, ¿cómo has conectado eso de estructura de pensamiento con lo que has visto en el podcast? Súper, esa pregunta está bacana porque ha sido como revalidar muchas cosas y conocer otras en ese ejercicio de hacer podcast, que ya llevo como 5 años. Y es, uno, increíblemente, es gente que se siente muy cómoda en la incomodidad. Y eso suena como medio trillado, ¿no? Porque hay mucha gente que hoy en día habla de eso en el ecosistema y tal, pero es la realidad. O sea, es gente que no se conforma con cosas pequeñas, sino que siempre está viendo cuál es el siguiente paso. Y eso incomoda mucho. ¿Sabes qué? Te voy a poner un ejemplo puntual para que no sea tan clichésudo, que me pasa mucho, y es que yo no tenía esa capacidad. Ajá. Eso es súper importante. Yo nunca tuve esa capacidad. Y desde que emprendí, nosotros llevamos 14 años emprendiendo, hemos ido ganando gradualmente esa capacidad. Y hoy ya creo que es un problema. Te voy a explicar por qué. Porque ya me siento, ya a mí la incertidumbre casi que me pasa por... Pero ojo,
Pero eso es muy importante porque a mí me pasa la incertidumbre como si fuera algo normal, pero a las personas que están a mi alrededor no necesariamente. Entonces la gente empieza a sentir que como que un choque conmigo. Claro, como que está loco. Exacto, como, hey, ojo, porque pasa algo y yo digo, pero para otra persona puede ser muy grande, entonces eso empieza a chocar. Y nunca me había dado cuenta que yo tenía esa capacidad. Hasta hace un mes que tuve una discusión con alguien cercano y me dijo como, estoy en un momento muy grande de incertidumbre y no soy capaz de manejarlo, y yo lo veo y yo como, no, pero no pasa nada. Y entonces me dijo, es que tú estás acostumbrado a eso, yo no. Y yo decía, Dios, pero, o sea, es algo, y es como manejar esa incertidumbre, que hasta algún punto es bueno, en algún momento debe ser malo. Sí, total. Pero fíjate, ahorita hablábamos de Tomás Berkovich, el founder de Global 66. La comparación con él fue muy interesante porque él decía, como yo soy un tipo como que va a toda idea, hace un montón de cosas, pero tengo mucho balance en el equipo. Entonces hay personas en su equipo que son un poquito más pragmáticas, entonces dicen como, oiga, ojo porque el riesgo, ojo porque a lo mejor no todo es agilidad, a lo mejor de aquí tenemos que hacerlo diferente. Entonces yo creo que también al final termina siendo como mucho de interacción, ¿no? Con el resto de gente. Entonces como que uno empieza a desarrollar esa capacidad y claramente la gente que yo entrevisto en el podcast pues es la gente que tuvo la idea, o sea, la que sacó la primera idea ahí adelante y empezó a hacer. Y eso eventualmente después termina como complementándose con otros perfiles. Y ya que te pones a Tomás de ejemplo, yo conozco el equipo de Tomás porque estábamos estudiando juntos y literal es eso. O sea, pues, no sé, Mauricio, digamos que el equipo es el contrapeso de Tomás. O sea, son mucho más calmados, son mucho más como estoicos, pues yo diría, como mucho más aplanados. Entonces, interesante eso de complementarse con gente que no le guste tanto la incertidumbre. Entonces, íbamos en uno, yo te interrumpí ahí. Tranqui. Qué pena. Entonces, uno, como esa comodidad dentro de la incomodidad y encontrar ahí pues todas las bondades y las cosas buenas que vienen después de incomodarse. Dos, que entienden el camino de una manera muy diferente al resto. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que sus niveles de riesgo ante el error empiezan a ser muy bajitos. ¿Sí? Entonces son gente que dice, claro, hay un riesgo en tomar esta decisión, pero también hay un beneficio. Y si yo le pego y trabajo para eso, lo voy a lograr. Entonces creen un montón en hacer las cosas y experimentar para encontrar el camino correcto dependiendo de la situación. Y eso es muy interesante porque sobre todo en nuestra cultura latina es muy fija, ¿no? Es como... No nos gusta cambiar. No nos gusta cambiar. Absolutamente. ¿Sí? Y la incertidumbre es muy compleja, entre otras cosas, pues porque sí nos ha tocado mucho más duro que otras partes del mundo, pero esa segunda también me parece que es clave porque el mundo va demasiado rápido para pensar fijo. ¿Sí? Va demasiado rápido. Y la experimentación pues es cada vez más vital o fundamental. Casi que yo lo podría como agregar a una tercera y es la capacidad de cambiar. O sea, para mí es súper importante. Yo hablo mucho con el equipo y yo le digo al equipo es que uno tiene que estar constantemente reevaluando digamos, las cosas que uno cree que son verdad. Sí. Definitivamente. Sí. O sea, uno siempre tiene que estar como en esa línea. Esa es la primera. La segunda, y yo creo que le podríamos dar un orden en algún sentido, es siempre estoy replanteándome lo que creo es verdad, cuando ya tengo certeza de que sí puedo tomar riesgos, y cuando tome riesgos soy capaz de vivir en la incertidumbre que significa tomar riesgos. O sea, porque definitivamente toma el riesgo y después va a ir en la incertidumbre de... Totalmente. Y hay otra bien interesante que es que normalmente son diferentes al resto y no les importa. ¿Sí? Y es como, oiga, yo soy un tipo que hablo duro, grito, voy a toda y no le como a nadie con eso. ¿Sí? Sabe que hay culturas muy fuertes de, uy, no, pero es que grita demasiado, pero es que va muy rápido, pero se viste de tal manera o de otra, piensa de una manera o de otra, cuestiona demasiado o cuestiona muy poco. Normalmente esta gente es muy diferente al resto. ¿Sí? En algunas habilidades, capacidades, formas de ser, y eso es bien interesante, bien interesante. Pero esa me pone a pensar mucho, pero solo voy a pensar puede que sea que todos somos muy diferentes, pero solo estamos viendo la muestra de las personas que son diferentes y fueron exitosas. Que pudieran haber sido un outlier en algo. O que el éxito les refuerza la capacidad de ser diferentes.
Porque También entonces la puede otra ser. es, Sí. cuando uno Sí, es sí. exitoso, puede serlo como quiera. O sea, Sí, sí, sí. básicamente sí, ok. Sí. Y entonces eso también es importante de tener en cuenta. Sí. Y también yo creo que es clave uno hacer como esa introspección, como para decir, no necesariamente porque me ha ido bien, entonces yo puedo hacer las cosas como yo quiera. Exacto. O sea, yo también Exactamente. tengo que entender que como yo soy diferente, hay mucha gente Y diferente. que al final es una entonces, construcción. sí. O sea, Y tengo que siempre las respetar. situaciones van a ser diferentes. Pero sí, obviamente se resalta mucho eso. ¿Por qué? Sí. Porque la gente que ha hecho, pues, o las 200 personas que han entrevistado, que les ha ido bien, pues, obviamente Sí. tienen ese sesgo de que les ha ido bien. Entonces dicen, Sí. yo soy muy seguro de que puedo hacer las cosas pasar. Pues. Total. Entonces es importante. Listo, ahora ya pasando un poquito más a lo tuyo. Entonces, ¿cómo? Yo creo que esta es otra pregunta conectada con el podcast. ¿Cómo me dijiste que ya 5 años yendo a entrevistas? Sí. ¿Cómo crees que esos 5 años de entrevistas como que te formaron para vos decir, hey, lo que yo quiero hacer es esto? O sea, como que cogí toda esa información Sí. que tenía, con la experiencia previa que tenías, con las entrevistas y dijiste, yo me quiero dedicar a esto. ¿Cómo fue ese proceso como de filtrar para encontrar la Sí. Yo creo que hay algo importante que todo el mundo dice y no mucha gente como que es consciente de lo importante que es, y es de hablar con personas que reten su pensamiento. ¿Sí? Y el ejercicio de haber entrevistado, hay publicados 180 y pico episodios y por publicar otros 10 o algo así, pero el ejercicio de haber hablado con casi 200 personas muy diferentes entre sí, algunos más exitosos que otros, unos con más nombre que otros, con unas características diferentes, yo sí creo que me han retado un montón en mis propias creencias y como paradigmas. Y eso me ha servido mucho para tomarla 2 veces que he emprendido para tomar esa decisión. ¿Sí? La primera vez que yo emprendí, yo estaba muy bien en el mundo corporativo, tenía una carrera corporativa y fue la primera vez que me fui a emprender en tecnología, que terminó funcionando. Pero después de eso volví al mundo startup y tenía otra carrera pues muy interesante en el mundo startup. Pero a trabajar, pues. A trabajar, Sí. sí. Y hace 3 años volví a tomar la decisión de emprender, sobre todo porque lo que yo empecé a encontrar en esta gente es como un mindset de tomar las decisiones correctas cuando es y apostarle a lo que usted cree en realidad. ¿Sí? Y eso yo creo que es algo que me ha ayudado mucho en mi camino en general, como un mindset de, oiga, un pensamiento de entender, usted llevó esto de 0 a 100, está en ese punto, puede tener más, no puede tener más, quiere tomar otra decisión, esa otra decisión que trae a su vida, tómela y vaya para adelante. ¿Sí? Yo creo que ahí hay un primer tema. Entonces hay 2 cosas ahí importantes, porque lo estás diciendo como si fuera muy fácil. No lo es. O Sí, sea, no, suena total. súper fácil. Suena súper fácil hoy. No, pues ya, o sea, hay que, pues, pero para la gente y con la gente, pues como que uno interactúa, no es tan fácil como tomar esa decisión Sí. y menos emprender o incluso ni siquiera solo emprender, es como tomar la decisión para hacer un cambio. Sí. Eso es una cosa muy importante. Y no todo el mundo tiene acceso para hablar con las personas, pues, Ajá. que le hacen a uno cambiar. Pero lo que noto es que exponerte como a ese nivel de incertidumbre, como a esa capacidad de tomar riesgos, a esa capacidad de cambiar de las personas, fue lo que te hizo a vos cambiar. Sí, o sea, sí, te hizo sí. crecer, básicamente. O sea, como Sí. exponerte Y me a ese ayuda, ambiente te y me ayuda a sigue crecer. ayudando. Y muchas veces digo, pucha, la conversación con tal persona la voy a volver a escuchar. Porque ahí puede haber algo para la situación que esté viviendo en el momento. Entonces, como que también es como tener un segundo cerebro a disposición, ¿sabe? Sí. 180 y pico conversaciones que de vez en cuando puedo volver a escuchar y tomar elementos. Pero ¿crees que vos tenías como esa habilidad de incertidumbre, de riesgo y de cambio implícita en vos en algún sentido? ¿O definitivamente no la tenías y todo ese exponerte como... Porque entonces ahí, ¿qué pienso? Hay gente que puede que no lo tenga, pero Claro. si se expone al ambiente correcto, lo puede Claro. tener para crecer. Entonces, digamos, si yo no tengo esa capacidad, entonces, ¿qué tengo que hacer? Encontrar un ambiente que me rete, que me ponga a experimentar un poquito de eso para yo cambiar. O definitivamente es algo que vos decías, pues lo tenías o no lo tenías antes de que te expusieras al ambiente. Yo creo que yo siempre fui una persona muy curiosa y sigo siendo muy curioso. La tecnología me gusta mucho el arte, me gusta mucho la creatividad, etcétera. Y siempre fui muy curioso. No sé si ser curioso necesariamente en mi caso significaba ser arriesgado o tomar ciertos riesgos. ¿Sí?
Mi papá tuvo una carrera corporativa toda la vida, pues muy buena, y al final eso fue lo que yo terminé viendo. Entonces, como que para mí ese era un ejemplo de en la estabilidad, en la mediana estabilidad que puede haber en el mundo corporativo, pues también hay una vida. Pero también creo que el ser curioso, complementado con conversaciones, con conocer gente, con empezar a entender qué era lo que de verdad yo quería en la vida, sí me ayudó a desarrollar esa capacidad de en algunos momentos parar y decir, hay que seguir. Así como también cuando estuve emprendiendo en algún momento dije, hay que parar y puedo volver fácilmente, decir, pues puedo volver a meterme en un ambiente empresarial y trabajar para alguien y construir con alguien, ¿sí? Que también creo que ahí hay un punto y es, la gente dice, no, es que o usted es arriesgado porque emprende o usted es no arriesgado porque trabaja en una compañía y es como, No necesariamente. no necesariamente. No, de hecho, ¿sí? cuando yo hablo de incertidumbre, cuando yo hablo de cambio, cuando yo hablo de riesgo, incluso no estoy pensando implícitamente en emprender. Ajá. Simplemente estoy pensando en la vida, porque es que Sí, esa es sí, la sí, vida. esa es la vida. O sea, pero ahí tocaste algo muy importante y es curiosidad. Yo creo que la curiosidad sí es la base de todas estas capacidades. Total. Porque uno siempre total. se está preguntando cómo hago esto mejor, cómo lo cambio, cómo lo optimizo. Y cuando como que te metes en un tema que te gusta o en una línea de pensamiento como que te atrae, al final ya ignoras el tema de la incertidumbre, ignoras si hay riesgo o no, ignoras la capacidad para cambiar y vos estás haciendo algo que te gusta, pues, y que satisface como esa capacidad de curiosidad. Entonces eso como que pasa en segundo plano. Ahora, que creo que también hay que tener un soporte alrededor, ¿no? O sea, como no es tan fácil tomar ciertas decisiones y lo que tú decías ahorita, o sea, hay gente a la que se le puede dificultar más o por sus características personales o por el entorno socioeconómico en el que está viviendo. ¿Sí? Yo afortunadamente he tenido siempre a mi esposa al lado que ella sí es full mundo corporativo, es abogada, le encanta el mundo corporativo, pero siempre ha sido como, pues hágale. O sea, hágale, yo creo en usted. O sea, hágale. ¿Sí? Y eso también me ayudó un montón, porque si fuera distinto, tal vez también sería distinto. Ahora, listo, ahora entramos más en materia. Entonces, dijiste, listo, ya hablé con emprendedores, tomé ese mindset, cogí como ese, digamos, estilo de pensar y todo. Decidiste montar tu compañía. Entremos ahí. ¿Qué estás haciendo? ¿Hacia dónde te estás enfocando? O sea, ¿qué oportunidades ves en los próximos años? Danos como un resumen de eso. De una. Hubo un momento bien interesante, yo estaba trabajando en un unicornio, Paytech, y yo estoy corriendo, pues ahora corro, porque ya cuando uno se vuelve viejo, entonces le da por correr maratones y tal, y pues me llevaron a correr la media maratón de Miami. Y los manes de la media maratón de Miami tenían un bot que desde que yo aterricé en Miami, me estuvo como escribiendo por WhatsApp. Entonces, hola, no sé qué, bienvenido, todo el fin de semana. ¿Sí? Después de la carrera los resultados llegaron a los 30 segundos. O sea, una vaina que yo dije como, oiga, algo tiene que estar pasando en el mundo para que esta cosa funcione así. Porque uno aquí en Colombia los resultados llegan como a los 3 días, las fotos llegan a los 2 meses, o sea, así, ¿no? Y yo volví de ese viaje y dije, algo está pasando en el mundo. En diciembre ChatGPT había salido del 2022, eso fue 2023. Y empecé como a estudiar. A mí me encanta estudiar y sí, me encanta estudiar, toda la vida me ha gustado. Y me empecé a meter en los temas de inteligencia artificial y a encontrar pues, que había un potencial que la gente no estaba viendo, pues porque muchas veces desde aquí no logramos ver la frontera del conocimiento que está sucediendo en otras partes del mundo. Y ese fue como el trigger para empezar lo que empecé a hacer ahora. Yo empecé una compañía que se llama Estrategia, que cuando la empecé, pues éramos consultoría tradicional en product management y en productos digitales. Sí. Y cuando digo tradicional es que pues, nos sentábamos, hacíamos discovery, poníamos post-its, papelitos, etcétera, etcétera. Diseñábamos producto, desarrollábamos producto. Y ahí en ese hacer, pues también nos empezamos a dar cuenta que habían un montón de espacios para potenciar lo que se hacía en productos digitales con inteligencia artificial. Y ahí nació un poquito ya lo que estamos haciendo hoy en día, porque nos dimos cuenta que las capacidades de experimentación de las compañías, sobre todo de las medianas y grandes, eran muy bajitas.
Entre otras cosas, por lo que estábamos hablando hace un rato, las aversiones a los riesgos, los presupuestos, digamos, unas metas mucho más rígidas, los compromisos con los stakeholders, en fin. ¿Sí? Y ahí empezamos a encontramos como un espacio bien interesante donde algunas compañías, sobre todo en el sector financiero y en consumo, nos empezaron a creer, empezamos a tener resultados. Y hoy en día lo que hacemos en estrategia es, yo lo resumo como hacemos iteraciones o ciclos de experimentación que aceleramos con inteligencia artificial para que las compañías puedan innovar mejor, puedan disminuir los riesgos más rápido, o por lo menos puedan identificar los riesgos, que también muchas veces no se identifican. Aquí entonces una pregunta difícil, pues porque pues, ya que estás hablando, o sea, mejorar los ciclos de experimentación con la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial es la herramienta ahí. Sí. ¿Cómo haces para realmente decirle a la empresa tiene que experimentar? O sea, para mí eso es lo importante. Sí. O sea, lo que use lo que quiera. Sí, sí, pero sí. ¿cómo haces para cambiar ese mindset? Ya que hablamos de no les gusta cambiar a las empresas. O sea, hay una inercia muy grande que es muy difícil de vencer. Entonces, Sí. primero, ¿cómo haces para que cambien ese mindset y empiecen a experimentar? Yo creo que hay varias cosas que las empresas en su misma inercia se acostumbran a ver. Y la primera es tener proyectos de 5 años que siguen siendo proyectos, ¿no? Entonces usted llega a la empresa y dice, oiga, déjeme ver por ejemplo, los bancos están en la conversación de las super apps. Entonces usted déjeme ver la super app, ese proyecto que usted me entregó ahí en el brief. Sí, es un proyecto, ¿hace cuánto lo están desarrollando? Hace 5 años, ¿y por qué no ha salido? Sí, no, porque es que estábamos en un montón de discusiones técnicas y tal. Entonces, cuando usted empezó a hacer la super app hace 5 años, pues usted iba a ser la única super app. 5 años después, pues va a ser la 25ª del mundo. ¿Sí? Entonces, y eso es algo que las empresas no se dan cuenta. Entonces, normalmente lo que les decimos es, entrégueme 10 personas de su equipo. Hagamos un bootcamp de 4 semanas, 3 semanas, 2 semanas. Y le voy a demostrar que en esas semanas usted va a llegar a conclusiones similares a las que usted ha llegado en 5 años. E incluso nuevas. Entonces hay una primera barrera para la experimentación, o 2 primeras barreras, y uno es el mindset, pero 2 también es el presupuesto. Los presupuestos son presupuestos fijos en las compañías normalmente. O sea, le dicen a usted tiene 1000 y usted verá qué hace con esos 1000, aquí están las metas, tal. Entonces usted no se va a gastar 100 de esos 1000 en algo que no tenga un nivel de certeza, entre comillas. ¿Sí? Entonces también tratamos de hablar desde el punto de vista del presupuesto, estructuremos un presupuesto de apuestas sobre sus apuestas estratégicas. Y ha sido increíble, por ejemplo, hay un banco con el que hemos venido trabajando, que es un banco que está muy enfocado en finanzas sociales, base de la pirámide en Colombia, y pues ha sido supremamente interesante cómo se puede tangibilizar la innovación a partir de la experimentación. Entonces, cuando la gente empieza a decir, claro, puede que usted no tenga su super app, pero ya tiene 100,000 de sus usuarios usando un par de los servicios que usted quería meter en su super app, la conversación es distinta. Y la conversación incluso con los stakeholders, juntas directivas, inversionistas, lo que sea, también es distinta. Que eso es algo que muchas veces los gerentes no ven. ¿Sí? Y no es que no lo quieran ver, probablemente lo saben, porque normalmente es gente muy buena y muy inteligente y muy preparada además. Pero la inercia del día a día, pues es que es muy berraca y usted tiene que cumplir con lo que hace en el día a día. Y la experimentación les empieza a mostrar que en periodos cortos de tiempo pueden pensar en el futuro. Y esas 3 cosas son las que tratamos de hacer. Sí. Entonces, una vez, digamos que listo, te compro en aras de avanzar en el podcast, porque creo que eso es muy difícil, pero vamos a avanzar. Sí. Te compro que se puede experimentar en una compañía grande. Sí. Ahora, ¿crees que necesitan la inteligencia artificial para experimentar o lo podrían hacer sin la inteligencia artificial? Yo creo que lo podrían hacer sin la inteligencia artificial, pero en el mundo de hoy, la aceleración de la innovación te la apoya la inteligencia artificial. ¿Sí? Y te voy a poner un caso pues, de la vida real. Sí, hacia allá voy. Un proceso de discovery o de validación de una idea que está súper etérea, que se le ocurrió a alguien en una reunión, en lo tradicional puede durar 3, 6 meses, dependiendo de la complejidad, si tienes que ir a campo, tienes que viajar, lo que sea. Con inteligencia artificial, tú puedes de manera sintética
crear usuarios muy similares a tu usuario que está allá afuera, hacer una validación previa y tener unos resultados previos antes de salir a campo. Y eso te hace que cuando sales a campo, por ejemplo, pruebes las hipótesis correctas. O una hipótesis que está un poquito más cerca de lo que tú antes tenías en la cabeza. ¿Sí? Ahí hay algo muy importante. Otra cosa que las compañías no utilizan y es su contexto propio. Te voy a poner un ejemplo. Tú llegas aquí, sientas a 5 gerentes y les pides el mismo dato a todos. Los 5 gerentes sacan 5 Exceles diferentes. Probablemente con 5 datos similares, pero diferentes. Entonces, ese es un contexto de la compañía que nadie está viendo ni nadie está centralizando. Cuando tú centralizas los contextos, el conocimiento del negocio, del mercado, del cliente, del producto, de los canales que la compañía tiene pero no se ha dado cuenta, es impresionante. Es impresionante. Y apalancar esos discoveries de ideas innovadoras, etcétera, en ese contexto te da un potencial. Yo todavía no podría decir 10x, 100x, 5x, pero te da un potencial enorme. Lo que pasa es que, o sea, voy a hacer una aclaración antes de empezar. Yo creo en la inteligencia artificial. Sí. Yo la uso mucho. A tal punto que a veces siento que se me hace paisaje, pues. Ajá. O sea, sí. porque yo, pues, todo el día estoy interactuando y haciendo un montón de cosas. Pero mi hipótesis, es una hipótesis, es que la primera me dice, puedes desplegar de forma ágil. Ajá. Yo creo que uno lo puede hacer sin inteligencia artificial. Sí. Contexto, yo siento que se puede hacer sin inteligencia artificial. O sea, porque básicamente es algo que deberíamos de tener. Y nosotros lo llevamos trabajando mucho en la compañía. Yo al equipo le he dicho hace mucho tiempo, antes de la inteligencia artificial, necesitamos bases de datos centralizadas para que todos tengamos la misma información, para que todos podamos tomar decisiones basadas en la misma información, que no estemos 2, 3, 4 personas, como vos decís, con datos diferentes, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. O sea, no necesita inteligencia artificial en ese sentido. Sí, pero un paréntesis ahí. Listo. Y es que una cosa es el ejercicio de la centralización de los datos para tener el contexto en algún lado, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas variables de ese contexto que ya pusiste en un solo lugar tu cerebro humano es capaz de cruzar en periodos cortos de tiempo? ¿Sí? No sé, voy a decir cualquier cosa. 10, 5. Sí. No, ya sé hacia dónde va y por ahí es la respuesta, totalmente. Sí. O sea, yo tengo un contexto enorme, pero puedo tener 10 personas mirando allá y no se van a dar cuenta de muchas cosas que la inteligencia artificial es capaz de correlacionar y decir, esto va con esto y esto va con esto, entonces ya. Listo. Y ella, entonces digamos que hay un tema muy importante que hemos trabajado mucho con el equipo de tecnología, porque a mí me gusta mucho el tema, o sea, no es que no, sino que quería llegar a las respuestas correctas. Yo le dije al equipo, la inteligencia artificial no me importa, o sea, no se menciona inteligencia artificial dentro de la compañía. De acuerdo. O sea, eso está atrás. Necesito que esa inteligencia artificial le entregue a mi equipo, a nuestro equipo, la información para que ellos puedan tomar decisiones. Total. Entonces, no me vendan que es inteligencia artificial, no. A mí me dicen, vea, tenemos una base de datos de toda la compañía. Esa base de datos la analizamos de la siguiente manera y al gerente de operaciones le decimos 1, 2, 3. Tal cual. El gerente de operaciones nunca supo que algoritmos de inteligencia artificial, que cómo hicieron la matemática. Me le entregan los 3 datos y me le entregan el contexto para que él sea capaz de tomar las decisiones. Total. Porque él no sería capaz de... Yo no soy capaz, me voy a poner yo. A mí me montan 10 tableros y me meten en los tableros y me colapso. Ahí se pierde. Yo digo, ¿qué miro acá? O sea, ¿hacia dónde voy? Pero si me dicen, esos son los tableros, pero aquí está el contexto interesante para que con tu contexto de tu trabajo puedas tomar decisiones, eso sí me sirve, pues. Sí. Y ahí sí le compro, pues, que se puede tener la inteligencia artificial. De hecho, eso que dices es un concepto que eso lo explica un man ahí que se llama Geoff Woods en un libro que es súper bacano. ¿Cómo se llama? AI Driven Leader. Sí. Y el man dice, la gente está entendiendo mal la inteligencia artificial porque le pregunta si hoy va a llover o qué se puede poner hoy. Y está buscando la respuesta. Pero todos deberíamos estar utilizando la inteligencia artificial como un partner de pensamiento. Cuando usted lo utiliza como un partner de pensamiento, no importa la herramienta. Porque usted tiene su criterio, itera cosas con el algoritmo, que no importa cuál sea, y el algoritmo vuelve a usted, pero su criterio siempre está.
su criterio como humano. Entonces su contexto se amplía, su capacidad de procesar se amplía, pero su criterio se elabora. ¿Sí? Entonces yo creo que uno tiene que propender a que más allá de que las cosas tengan o no tengan inteligencia artificial, pues uno debería tenerlo como partner de pensamiento. Listo, de acuerdo, ¿Sí? porque eso yo lo uso como eso. O sea, Ajá. y de hecho, últimamente estoy corrigiendo porque siempre le digo, vamos a pensar algo, pero yo dije, él no necesita el contexto, vamos a pensar algo. Estoy gastando tokens innecesarios. Y lo utilizo como partner de pensamiento. Y yo considero, obviamente, yo considero que tengo el criterio para decir, no me gusta esto. Ajá. Incluso le digo, estás repitiendo, estás Sí. alucinando en cosas que no son y lo voy tratando de encaminar hacia donde yo necesito. Sí. Pero no todo el mundo tiene ese No lo criterio. tiene, no. Entonces, digamos que ahí viene a dos conclusiones importantes. Uno, la capacidad de experimentación no se gana con inteligencia artificial. De Eso acuerdo. es una capacidad De que uno acuerdo. tiene que desarrollar antes de entrar a la inteligencia artificial. Y el criterio menos que se gana con inteligencia artificial. O sea, porque Total. uno puede entrar y GPT le puede decir unas cosas súper elaboradas que no tienen ningún sentido. A mí me pasa, muchas veces yo le digo, hey, esta frase no tiene ningún sentido, ¿qué Sí, estás sí, sí. pensando? Pero porque yo sé cuál es el criterio, pero la gente que no tiene el criterio, y ahí es donde se va a complicar es, ¿qué hacemos si no tienen criterio para identificar qué deberían tomar de la inteligencia artificial y qué no? Sí, lo que pasa es que, o sea, hay un componente de formación, que ya hablamos de ese, pero también hay un componente de cómo empieza a funcionar la mente de los que deberían estar experimentando en las compañías, que en general debería ser todo el mundo, pero hay unas áreas que pues están más propensas a hacerlo, los que trabajan en producto, en mercadeo, en comunicaciones, incluso en algunas áreas de las operaciones, ¿cierto? Y es que los sesgos de la mente humana pues son muy grandes, entre usted más grande es y más experiencia tiene, pues usted más sesgos tiene, entre más estudia, Definitivo. más sesgos tiene, Sí. y entonces usted tiende a coger las ideas y decir, esto es por aquí. ¿Por qué? Bueno, esto es por aquí, yo llevo 20 años haciendo esto, ¿cierto? Entonces ahí en ese pedacito, como partner de pensamiento, es un partner que le ayuda a usted a decir, piense estas otras 10 opciones, ¿sí? Y ahí puede funcionar. Ahora, en formación, yo creo que todos estamos cometiendo muchos errores en términos de formación con la gente, porque lo que tú decías ahorita, por ejemplo, a mí me pasa mucho. Yo doy clases en el CESA, en Bogotá, y llego muchas veces y yo soy súper fan de Cloud Code, tengo toda mi compañía en Cloud Code, flujos automatizados y demás, y pareciera que esa es la normalidad de la gente, pero eso está muy lejos de la normalidad de la gente. Entonces yo a veces les digo, no, pero créese un agentico ahí rápido para que... ¿Qué es una terminal? ¿Sí? Entonces hay cosas en la formación en las que hay que profundizar. No para que la gente sea ingeniera, no para que sea experta, pero sí para que empiece a adoptar un lenguaje de un mundo que no es el mundo de antes. ¿Sí? Por ejemplo, oiga, ¿cuántos archivos .md ha compartido la última semana? Yo una vez le compartí un archivo .md, uno de notas normalito, a un cliente y fue como, usted me mandó esa cosa horrible, no sé qué, mándeme un PowerPoint. Y yo le mandé el PowerPoint y después le hacía la reflexión, le decía, si tú coges ese .md, se lo pones a tu inteligencia artificial, te puedes hacer una presentación muchísimo mejor que la mía. ¿Sí? Y ven, te explico cómo. Entonces la formación de la gente, yo creo que es algo en lo que nos tenemos que enfocar. ¿Sí? De acuerdo, pero ahí hay una cosa que me pone a pensar mucho. Necesitamos formar, y eso es totalmente de acuerdo, porque a mí me gusta también mucho estudiar, pero necesitamos formar en terminales. No. Es lo que, por ejemplo, yo no, y terminal no tengo ni idea. O sea, el equipo Sí. me ha tratado, y alguna vez dije, yo, ¿para qué me tengo que poner a hacer agentes? O sea, el equipo me ha dicho, venga con un agente. Yo no. O sea, más bien, lo tenemos que formar en criterio, lo tenemos que formar en Ajá. capacidad de experimentación, lo tenemos que formar a la gente en cómo cambio y lo que dijimos, cómo soy capaz Sí. de asumir riesgos y todo desde mi posición, desde mi conocimiento para adaptarme a inteligencia artificial. Porque definitivamente sin utilizar inteligencia artificial vas a perder productividad. Eso sí, Sí, es sí, un sí, hecho. total. En el mundo de hoy es... Pero la formación no debería ir enfocada a lo más técnico, De acuerdo, sino de más a acuerdo. lo humano, de, venga, cambie, venga. Sí, a que pueda usar una herramienta como partner de pensamiento y a que pueda al final tener los resultados que necesita tener. Que yo creo que es lo que no pasa hoy. Y parte del escepticismo, si usted ve en las compañías, la gente incluso hoy no cree que muchas cosas puedan funcionar trabajándose en conjunto con la inteligencia artificial. ¿Sí? Es como, no, eso no se puede hacer. Sí, sí, sí. O sea, sí se puede. Entonces, como que de alguna manera, eso es lo que hay que formar. Las habilidades
que siempre debimos haber formado, Sí, ¿sí? de Criterio, acuerdo. experimentación, No solo para ahora, sí. ¿cierto? Pero además que ahora todas esas habilidades las puede potenciar con una herramienta que le pueda ayudar a hacer un montón de cosas adicionales a las que ya hacía. Entonces, ¿Sí? asumamos un mundo ideal. Tenemos gente formada en estas capacidades y tenemos las herramientas necesarias para lograrlo. ¿Cómo crees que esa mezcla puede impactar la productividad de las compañías? O sea, porque digamos que obviamente cuando uno tiene un martillo todo lo ve como un clavo, ¿cierto? Sí. Entonces nosotros estamos en energía y yo veo todo como flujos de energía. Sí, sí. Absolutamente. Entonces, ¿cómo utilizo menos energía para hacer algo de forma más eficiente? Pues digamos que produzca más impacto. Y la energía, esto es un tema, un paréntesis pequeño, cómo usamos la energía está ligado directamente a la productividad. Y si un país es capaz de utilizar mejor sus recursos energéticos, pensar los recursos energéticos como personas, como Sí. cualquier cosa, es capaz de salir adelante mucho más fácil que los países que no. Entonces, para poder hacer eso necesitamos esa capacidad humana de la que hablamos, de incertidumbre, cambio, Sí. esas herramientas que nos permitan ser más productivos y pues por detrás de eso nosotros dando energía a todas las Sí. capacidades. Entonces imagínate un mundo ideal donde tenemos esas herramientas, donde tenemos esas capacidades, ¿cómo podríamos hacer más productivas a las empresas para poder generar más desarrollo en el país? Eso es una gran discusión. Yo creo que el fin de semana veía una entrevista que le hicieron al CEO de NVIDIA Sí. y el tipo decía, mira, ¿En Davos o cuál? En Davos. Sí. Sí, que el tipo decía, mira, hay unos layers de lo que va a suceder en el mundo en los próximos años. Hay un layer, el primero principal de todos es la energía. Si usted no tiene la energía, pues no, de ahí Lo para arriba. tengo dibujado en Sí. las 7 capas y dónde está la energía Sí. primera. Sí. El segundo era la nube, creo. El tercero eran los modelos. Y después venían ya como la Infraestructura, productización, infraestructura, sí. ¿cierto? Yo creo que hoy las compañías están muy afanadas por capturar unos layers que están muy arriba que todavía no están desarrollados pues al full del potencial. Pero está bien, porque hay que ir capturando los casos de uso, ¿cierto? ¿Yo qué creo? Yo creo que necesitamos, uno, casos de uso relevantes en las compañías. Yo estoy de acuerdo con que hagamos presentaciones, hagamos consultas, que la gente aprenda, que se familiarice, eso es normal. Pero casos de uso reales es procesos end-to-end. ¿Sí? Yo soy capaz de hacer mi proceso end-to-end de servicio al cliente, qué sé yo, basado en inteligencia artificial. Eso tiene unos componentes y un debate que si nos metemos en eso podríamos hablar muchas horas, que es el debate laboral de las personas, de cómo se ve el humano en un contexto donde en el futuro la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas. ¿Sí? No me preocupa tanto, a mí no me preocupa tanto. Yo he pasado toda la vida en todos los escenarios. Sí. O sea, y siempre nos acomodamos. Entonces ahí hay un tema y es, no hemos alcanzado inteligencia artificial general. Si llegásemos a alcanzarla, que dicen que están muy cerca los que saben y que algunos dicen que ya estamos, pero no lo liberan porque hay muchos concerns en el mundo de muchas cosas. Pero si llegáramos a estar ahí, yo sí creo que, uno, en la operación de las compañías tenemos que absorber esos temas de productividad que nos pides. Y eso tiene un componente y es que sí, van a haber pérdidas de roles y trabajos que desaparecerán, otros que aparecerán, pero hay que capturar eso. ¿Sí? Y hay que enseñarle al humano a trabajar en un mundo con inteligencia artificial para poder capturar la productividad. ¿Sí? Ahí, el sábado salió un estudio de las Big Four, consultoras Big Four, que decían que casi nadie en el mundo, como el 1 o 2% del mundo, estaba capturando los beneficios de haber implementado automatización. ¿Por qué? Porque la gente, listo, ya le automaticé su proceso. Bien. ¿Y usted qué hace mientras el proceso está automatizado? No, pues yo scrolleo en Instagram o en TikTok o en... Sí. Entonces yo creo que es un doble mundo entre cómo implemento cosas en el mundo empresarial que capturan eficiencias en el mundo empresarial, pero qué va a hacer el humano con las eficiencias de tiempo, de costo, de conocimiento. ¿Sí? Ahí no tengo la respuesta. No la tengo. Seguramente habrá que leer mucho más sobre eso. Pero en este mundo yo sí creo que hay que capturar las eficiencias operativas. Yo creo que sí, pues, implícitamente la respuesta sí está ahí. Vos me dices que tienes un hijo de 10 años. Sí. Si le tuvieras que enseñar a tu hijo de 10 años 3 cosas para el trabajar en el futuro, ¿qué le enseñarías? O sea, ¿qué le dirías? Estas son las 3 cosas que usted tiene que saber. No, Sí. no,
no actividades, no digamos cosas pues como duras, Sí, no, sí, sino sí. como esas son las 3 habilidades que usted debería tener para poder tener en el mundo del futuro. Uno, el cambio es constante Sí. y usted tiene que aprender a manejar el cambio. Yo le estaba contando ahorita a Aleja que mi hijo juega fútbol y, y ahí el cambio es constante. Usted tiene hoy en día un equipo de 11 amigos y el otro semestre pues le quedaron 2. ¿Sí? Entonces usted tiene que aprender de alguna manera a lidiar con las situaciones y en la medida que usted es más grande, el cambio es más grande, tiene más impacto en su vida. 2, aprenda a probar las cosas en pequeño. Yo era muy escéptico con eso. La primera vez que emprendí, mi socio era indio y evidentemente tenía una mentalidad muy diferente a la mía, que me ayudó además mucho, eh, pero probar las cosas en pequeño, o sea, tiene una idea de emprendimiento, de plan, de lo que sea, intenta encontrar la manera de no de eliminar la incertidumbre, pero de jugar con la incertidumbre para saber qué camino coger. Eh, y 3, sea fiel a sus principios y valores. Y yo creo que esa tercera, de ahí se desprende un montón de cosas. ¿Sí? Ser fiel a sus principios y valores, por ejemplo, es que si usted está trabajando en inteligencia artificial, valide las fuentes por lo menos. Ser fiel a sus principios y valores es que haga negocios éticos, es que se arriesgue, pero tenga en cuenta si tiene hijos, familia, etcétera, etcétera. En fin, o sea, yo creo que ahí engloba mucho pues, del ser humano al final. Que yo creo que concluye un poquito lo que hemos venido hablando y es lo que tenemos que dedicarnos a hacer es formar a las personas en estas capacidades y con esa base de decirles, use cualquier herramienta Lo usted que- tenga, lo pero que si llegue. usted Sí. tiene principios, es capaz de adaptarse. Hoy es, no sé, OpenAI, después viene Cloud, después viene Gemini, porque eso le pasa a mucha gente, todo el mundo me dice, Sí, sí, sí. y cada chico va a hacer una herramienta nueva, yo les decía, no importa, o sea, es que son herramientas. Ajá. O sea, olvídese, usted tiene que tener las capacidades suyas y usted ser y usted saber qué, y después usted puede utilizar esta o esta o esta, no importa. Total, O sea, use total. con la que usted se sienta cómodo hoy y en el momento que se tenga que cambiar, cámbiese que no pasa nada. Pero mira que esas son las habilidades que tenemos que enseñar a la gente. Yo creo que por Sí, ahí total. puede ser Total. una línea de respuesta pues de cómo nos vamos a adaptar a lo que viene. Ya para ir cerrando, yo creo que esto es importante, ya como llevando tu día a día, y obviamente porque aquí hablamos de energía, es como cuáles son las cosas que te dan energía a vos, que vos decís, aquí me conecto y estoy súper enganchado, porque mira que lo hablamos y es cuando uno se conecta y está enganchado, casi que se le olvida todo. Todo, Se le sí. olvida que tiene que cambiar, se le olvida la incertidumbre, Sí. ya simplemente estoy haciendo lo que me gusta Sí. y ahí es donde uno es más productivo. O sea, ¿qué es lo que te da como esa energía? Uf, yo creo que uno, mi familia. Sí. Yo tengo como slots de tiempo específicamente apartados en la semana para, por ejemplo, ir y sentarme y ver a mi hijo entrenar los miércoles en la tarde, los viernes en la tarde. Y no hago nada más que ver a mi hijo entrenar. ¿Sí? Difícil. Es complejo, Sí, sí. es complejo porque hay un montón de cosas pasando en el día a día. Pero eso es algo como que él valora mucho y yo también. ¿Sí? Igual que los momentos con mi esposa y demás. Lo segundo es dictar clase. Enseñar es una vaina que me... O sea, mire, y el año pasado fue muy curioso. El último Q del año pasado fue un Q muy complejo. Como en situación país, en la empresa, difícil, los clientes no pagaban, tal. Entonces como intentando hacer maromas por todos lados. Y yo entraba a clase y la hora y media de clase yo salía feliz, me comía una torta de chocolate, era el más feliz del mundo, llegaba a mi casa feliz. ¿Sí? Y se me olvida todo. Yo me he preguntado mucho por qué. Yo no sé si tengo la respuesta correcta, pero yo creo que me llena mucho poder compartir con otros. ¿Sí? O sea, como con otros lo que yo sé y lo que ellos me pueden enseñar. De hecho, por eso estoy este fin de semana acá en Medellín, porque estaba en una universidad dictando un curso de pensamiento ágil en una maestría. Y me encanta, o sea, me encanta, me llena, como que me reta muchas veces las preguntas de la gente, como construir ese conocimiento ahí, me gusta mucho. Y lo segundo, pues es el deporte, o sea, como que me gusta el fútbol, jugué fútbol toda mi vida y ahora, como les decía, Total. ahora corro, entonces pues también me parece bacano ahí. Yo siento que como que pasa algo en el cerebro, pues yo no tengo nada que ver con la medicina ni nada, pero yo sí siento que pasa algo en el cerebro después de que uno se siente, mueve. pues sí, uno lo siente, Uno claro. lo siente diferente.
Y de hecho muchas veces, por ejemplo, mientras estoy corriendo, una vez un amigo, yo era de los que corría escuchando podcast o música. Y antes de correr una media maratón, un amigo me dijo, oiga, ¿por qué no intenta correr esta sin audífonos? O sea, usted con usted. Y eso ha sido de los mejores consejos que me han dado últimamente. Porque es un espacio, cuando hago un fondo, que usted puede hacer 1 o 2 horas de correr, literalmente es usted con usted. Y entonces arranca pensando en una cosa, termina pensando en otra, piensa en soluciones, en más problemas. O sea, como que es un espacio muy de uno. Y eso me ha funcionado también como... Voy a probar, yo corro con audífonos 100%, pues, pero ya no escucho podcast porque ya escucho como música, como para estar ahí un poquito más presente en la corrida. Sí, sí, sí. Pero voy a probar esta semana que me toca sin audífonos. Oscar, gracias. Muy buena la conversación, súper No, a interesante. usted. Gracias por venir, por el espacio. Solamente el tiempo es reducido, pero ojalá después podamos profundizar y ojalá que, estoy seguro que a la audiencia le gustó, pues, porque realmente es muy Súper, interesante. súper, no, muy bacano. Muchas gracias. Estuvo muy buena la conversación, las preguntas muy bien, muy chévere. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno.